Bueno, señores, hace un par de semanas don César no estaba con nosotros, pero ya se incorporó nuevamente César Zapata, doctor en psicología clínica, catedrático universitario, escritor, cuentista, poeta, pero además un hombre que se ha destacado en el arte de dibujar, de hacer cosas con pintura. Eso tiene otro nombre, pero yo quise decirlo así, para que ustedes tengan una idea más clara. Don César, Un placer, un placer. sin poses, Un placer que estemos de nuevo aquí. sin poses, se regocija que usted esté nuevamente con nosotros. Bueno, yo me puse una chaqueta, pensé que va a parecer que estoy haciendo pose. Hay un tema que hace algún tiempo yo vengo hablando de él. Sin embargo, yo no soy científico del tema. Yo lo que soy es coach y programador neurolingüístico. Y los psiquiatras me dicen que eso no es ciencia. Y yo le dije que sí, que yo estoy de acuerdo, que yo estoy consciente de eso. Pero que el ejercicio de como coach y como programador neurolingüístico no me invalida para yo tratar algunos temas y sobre todo de manera pública, y si quien lo aborda es una persona de ciencia. Entonces, el tema es el ego. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las características de una persona? Y si el ego es bueno o es malo. Vamos a ver. Bueno, en verdad, en los temas, cuando se le aplica la categoría de bueno o malo, ya entran en el plano de lo moral, ¿verdad? Pero en psicología, lo bueno o lo malo, en términos conductuales, implicaría unos determinados límites que, si se desbordan, podrían ser perjudicial para el sujeto o para alguien en particular, que son las famosas patologías. Si yo tengo, por ejemplo, un temor real por un perro especializado en pelea, un pitbull, una cosa de esa, que está suelto y que me está mirando amenazantemente, yo tengo una parálisis por el terror y el miedo, evidentemente eso no es una fobia, porque la dimensión de mi respuesta emocional es congruente con el grado de riesgo, de peligro. Pero si yo tengo esa misma reacción por ver a un pequeño insecto que no es nocivo para mí, entonces ahí sí se puede pensar que hay un trastorno fóbico. Es decir, la prevalencia en el tiempo de una determinada conducta desadaptada y la intensidad de esa conducta es lo que la vuelve patológica. En el caso del ego, el egoísmo, la egolatría y el narcisismo implican un desborde del yo, ¿verdad? Donde yo pretendo imponerme por encima de los demás, desdeño los derechos de los otros e impongo los míos, sobrevalúo mis capacidades, me creo una persona especial y por tanto pienso que los demás subordinados me deben a mí no solamente un reconocimiento, sino también servirme. Eso embota mis respuestas afectivas. Entonces no veo a los demás con desdén, etcétera. Entonces ahí sí se puede hablar de un problema del ego como trastorno. Pero el ego es el yo. Desde el punto de vista psicodinámico, lo que es la tradición psicoanalítica, muy discutida, entre comillas, en República Dominicana por personas que no han leído a Freud, ni mucho menos todo lo que ha venido después de él, ¿verdad? La escuela alemana, la escuela francesa, la escuela argentina, muy importante. Hablar por hablar, ¿verdad? Que es lo que nos gusta a nosotros los dominicanos. Hablamos de dominó y así mismo hablamos de ciencia, como si fuera pelota, dominó, etcétera. Entonces, en el psicoanálisis ortodoxo tradicional freudiano, se estableció que una personalidad, una sola, la misma personalidad, no estamos hablando de múltiples, esto tiene tres instancias, que son el ello, el yo y el super yo, o el ego, el id,
el ego y el superego. El ego, en esa tradición psicodinámica, es la parte de la personalidad que se encuentra, digamos, todos los días con el problema del tránsito, que se encuentra todos los días con la necesidad de levantarse, que se encuentra todos los días con el deseo de tener una pareja o tener unas relaciones sexuales o tener riqueza, etcétera. Es decir, es una instancia que está permanentemente estresada. ¿Ok? Entonces, la necesidad cotidiana de todo ser humano es buscar un equilibrio del yo. ¿Cuál es el estrés del yo? Las demandas que da el id, el ello, que son demandas de deseo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y lo quiero ahora, no, la temporalidad allí no existe. Y las demandas morales que provienen del super yo, la vigilancia que internalizamos de nuestros padres, de la cultura, que nos enseñan determinadas prohibiciones, ¿verdad? Entonces, esas instancias necesitan armonizarse, equilibrarse. O sea, una persona psicológicamente sana desde esa perspectiva implicaría a alguien que ha logrado establecer un equilibrio entre las demandas de deseo, las demandas morales, las demandas sociales de los otros que están ahí presentes, y yo, ¿verdad?, lidiando con esas situaciones. Cuando hay un desequilibrio, que puede ser incluso una hipertrofia de la moral, entiéndase que no siempre es que el tipo es un desaprensivo, un tipo que no le importa nada. A veces también la exageración de la moral, ¿verdad? Las personas, los fanatismos religiosos, por ejemplo, tienden a generar un desequilibrio y el individuo vivir una situación de angustia. Ahí teníamos en la historia de la religión cristiana a los que se flagelaban, ¿verdad? Los sufrientes. Sí. Obviamente hay una hipertrofia del superego tan grande, una demanda tan grande de moral que terminaba incluso haciéndose daño a sí mismo. Y a veces, incluso detrás de sujetos que parecen ser monstruosos, lo que hay es una gran demanda moral, ¿verdad? Y hay un libro muy importante que se llama El asesinato del alma, es la historia del doctor Schereber, que él, por ejemplo, para condenar a un delincuente, esperaba que la voz de Dios le secretara en el oído. Ah, qué bien. Ese es culpable. Entonces, un sujeto con alucinaciones y trastornos y distorsiones de la personalidad grave por una exageración de la moral que, según el texto, estaba relacionado con una exagerada control de los padres. La voz de Dios, en ese caso, tiene que ver mucho con la íntima convicción, ¿o no? Sí, claro. En la íntima convicción, mira, esto es muy interesante eso. Los jueces son un buen ejemplo de un yo estresado, porque tienen una serie de demandas que vienen de afuera, pero también vienen de su propia conciencia, ¿verdad? Si es que la tienen. Entonces, un sujeto que tenga, digamos, una personalidad agobiada por una exagerada moral también va a modificar esa famosa íntima convicción y su respuesta ante el crimen, ante el delito, será severa. No tiene nada que ver con Severino, pero sí está muy cerca. Sí está muy cerca, ¿verdad? De aquel famoso juez que usted se robaba una gallina y le metía 20 años. Entonces, ciertamente está eso, pero también está el problema el debilitamiento de esa conciencia moral, donde la íntima convicción está, digamos, embotada por los factores externos. Ahí viene el problema de la posibilidad de ser comprado, de la compra de la conciencia. No hay compra de conciencia porque no hay conciencia, lo que hay es compra pura y simple. Entonces el individuo vienen las distorsiones, viene la violación de los derechos, viene la respuesta laxa ante el delito también, debido a que el individuo no tiene, digamos, una clara conciencia moral. Entonces es difícil porque tú no puedes elegir los jueces por su conciencia moral, en tanto que eso no se puede ver. Se puede inferir, pero ver no. Un jefe, una persona que todo lo que yo digo, porque yo soy el jefe, eso hay que hacerlo, yo soy el que tengo la razón, no hay ninguna otra persona que sepa más que yo de eso, yo soy el que sé, tú tienes que hacerlo. ¿Eso es ego, es conciencia o es
una profunda debilidad interna. Casi todas las anteriores, porque, perdón, un ego deteriorado generalmente está relacionado con un miedo. Esa gente que tiene una exagerada conducta narcisística, que se expresa en el liderazgo autoritario, generalmente lo que están enmascarando sus temores. No es que sean necesariamente débiles, es que probablemente ellos se perciben como débiles y por consiguiente tienden a querer enmascarar esa debilidad por temor a que eso implique que el otro lo manipule, terminan ellos siendo los manipuladores. Entonces, todo eso que tú dijiste se enmarca dentro del ámbito de un trastorno de la personalidad narcisística, donde el individuo oculta la debilidad con una falsa autoridad, donde oculta su miedo a la mediocridad con un exceso de celebración de sus supuestas habilidades, de sus capacidades, de ser el mejor, de nadie de superarlo, etcétera. Porque generalmente cuando una persona está, digamos, por ejemplo, una mente bien amueblada, no necesita decirlo. No necesita decir yo tengo una mente muy bien amueblada. Yo tengo un amigo que siempre que habla conmigo me dice, porque nosotros los intelectuales, yo me quedo pensando, que el intelectual no necesita nombrarse a sí mismo intelectual. Lo que determina los niveles de intelectualidad de un individuo es su conciencia crítica, su trabajo intelectual per se, sus publicaciones, etcétera. Yo pienso que un intelectual no es un sujeto que escriba, o sea, un tipo que hace poesía, por ejemplo, no tiene por qué ser un intelectual. El intelectual ulcera un determinado saber, lo pone en cuestionamiento, explora nuevas posibilidades de abordaje. No es alguien que repite, porque eso sería una persona bien informada, que puede repetir cosas, ¿verdad? Por eso yo amo mucho a Mikio Kaku, que es un divulgador científico, porque él siempre dice, no, yo soy un divulgador científico, no un científico. Hay una diferencia entre divulgación científica y hacer ciencia. Con el debido respeto a ciertos canal de YouTube que vive diciendo el protagonista de esa empresa que ellos hacen ciencia. Estamos haciendo ciencia. No, cuando tú estás en un medio de comunicación, aún fueras la reencarnación de Albert Einstein, tú estás divulgando. Tú no estás haciendo ciencia, tú no estás en un laboratorio, tú no estás liberando fórmulas matemáticas, nada de eso. Eso forma parte del ego del sujeto. Oh, claro. Y cuando ese ego entonces es de alguien que está llamado a trabajar, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual, en privado, con las conductas desadaptadas de otros, entonces se pone una cosa muy peligrosa porque en psicoterapia hay una palabra que es la transferencia y la contratransferencia. Es inevitable que cuando uno se sienta con otra persona haya esos negocio transferencial. Por ejemplo, si tú estás haciendo terapia con alguien, esa persona te va a ver a ti de diferentes maneras. Una de ellas, si la terapia va bien, es hacerte jugar el papel de un tercero, probablemente un pariente cercano ligado a su trauma. ¿Y qué tiene que hacer el psicólogo? Bueno, saber lidiar con eso y evitar que a él le ocurra igual, porque él no es el paciente, él es el terapista, por lo tanto necesita un mínimo de neutralidad, de transparencia. Cuando el individuo tiene algún problema de orden narcisístico y al mismo tiempo tiene la autoridad de poderse sentar en un encuadre terapéutico, se corre el riesgo de que su terapia empeore al sujeto en vez de ayudarle. Porque estamos hablando no de un terapeuta, sino de un individuo que necesita terapia para resolver su problema narcisístico. Hay una pregunta que te voy a hacer ahora, que probablemente tenga una línea muy delgada entre el narcisismo y el ego, pero que en República Dominicana lo han acuñado como el fronteo. Es decir, yo vi un joven que estaba mostrando un reloj que costaba alrededor de $400,000 según él, más estaba mostrando en su otra mano un anillo grande que lo ocupaba los dos dedos, el anular y el mayor, un anillo de ese tamaño, lleno de diamantes, y en la otra mano también hacía galas de esto, ¿no? ¿Dónde colocamos a estas personas? Porque además él estaba exhibiendo, tratando de demostrar que lo que él hacía como tal, el arte que él hace, dice que eso es lo que le da rentabilidad.
Hay dos cosas para la compra compulsiva y la acumulación. Okay. Una es un posible trastorno obsesivo compulsivo y la otra es un problema de personalidad donde el individuo se siente que va a compensar déficit con el tener. Es decir, personas que padecen de una gran debilidad en términos de su autoimagen, baja autoestima, problemas de autorrespeto, problemas de reconocimiento, de aceptación. Entonces, al no aceptarse a sí mismo, él piensa que poseyendo va a lograr esa aceptación, porque esa no aceptación la proyecta en los otros y teme que los demás no lo acepten, igual que como él mismo no se está aceptando. Entonces, con la posesión de objetos, el individuo trata de tapar esas faltas que él cree tener, porque no tiene que tenerlas realmente, solamente vivirlas como imaginario. Entonces, acumulando, mostrando, exhibiendo, eso que usted llama fronteo, es un mecanismo de compensar una gran baja autoestima, una baja, torcida imagen de sí mismo. Una autoestima una baja. falta de respeto, sí. Wow. Okay. Una falta de respeto a sí mismo y una carencia que él cree tener, una falencia que él cree tener en la personalidad, y la quiere compensar. Ese concepto de el mecanismo compensatorio es muy usado en cierta tradición psicodinámica, y el individuo con eso cree que está supliendo una falta. Una persona que entonces que haya estudiado, que tenga sus necesidades mínimas satisfechas, una persona ordenada, no necesita, o normalmente uno no lo ve, Claro que no. que exhibe prendas ni exhibe riquezas. Yo vi el caso de un millonario famoso, de las familias que controlan el país. Okay. ¿Verdad? Que ¿Cómo es? Las familias dueñas de este país. Usted dijo un son término. 8, controlan. Ah, controlan. Sí. Okay. Son 8 firmas que controlan este país. Okay. Desde la época de Trujillo. Lo heredaron del trujillismo. Okay. Pero eso da para otro programa. Y vi uno de ellos, estábamos en un evento cultural y bueno, el evento estaba detenido hasta que llegara esa brillante, rutilante figura del jet set dominicano. Okay. Y cuando llegó, todo el mundo se acercó, pero yo lo que observé fue el vehículo. Y me di cuenta que era un vehículo, primero, no era de una marca muy suntuosa, digamos gama media, y segundo, no era del año. Pero el individuo es un importador de vehículos, o sea que él podría tener todos los años un vehículo nuevo. Sí. Sin embargo, eso habla bien del sujeto porque eso indica que él tiene digamos, un nivel de autoestima adecuado que no depende del tener o del exhibir tener. Okay. Porque incluso a veces hay personas que sacrifican necesidades primarias para tener objetos secundarios que exhibir. Y eso obviamente entonces raya en el problema de la alienación por el problema economicista. Tenemos el caso de personas que se compran un vehículo de alta gama nuevo del año, pero para eso tuvo que sacrificar el dinerito que estaba ahorrando para comprar su casa. Entonces no tiene casa, pero tiene un carro del año. Estamos hablando de personas que viven en un barrio marginal, con problemas incluso de necesidades tan primarias como la comida, necesidades básicas, y sin embargo tiene un plasma de 40 pulgadas, ¿verdad? Entonces, eso también cuando hablamos de alienación, también hay que entender que la sociedad está estructurada de manera tal que presiona al individuo para hacer eso. ¿Quién es más lábil? ¿Quién es más propenso? ¿Quién está más indefenso ante esa presión del consumerismo? Precisamente los sujetos que no tienen una estima válida. ¿Pudiera clasificarse el ego? Bueno. ¿O es uno solo y entonces se le ponen muchas variables? Bueno, el ego es un componente de la personalidad, como ya dije, ¿verdad? Sí, claro. También, como ya dije, nos levantamos, todos tenemos todos tenemos nuestro ego. Nuestro ego. Ahora, ¿cuál es? Pero el ego le hace daño a la otra persona. Podría ser. O a las otras personas. Claro,
Podría ser. O sea, una patología implica dañarse a sí mismo o dañar a otros. Si una conducta no perjudica a nadie, no podría clasificarse como patológica. Entonces, Se cubre el ego. bueno, Sí, el egoísmo. El egoísmo. Sí, pero se puede trabajar, pero tenemos muchas... Perdón, para poderse trabajar debe ser una enfermedad. ¿Es una enfermedad o una situación? No, ¿O cómo se puede la catalogar? conducta egoísta es un síntoma. Es un síntoma. La conducta egoísta es un síntoma. Okay. O sea, estar concentrado en mí mismo permanentemente es un síntoma, sin duda, de un trastorno de personalidad. Y por consiguiente podría ser tratado. Ahora bien, hay muchas cosas en contra, porque resulta que, como ya dije, la sociedad está diseñada para eso. Si tú buscas digamos, lo que podríamos definir como una psicología del neoliberalismo, lo que se propone justamente es una conducta cada vez más individual a ultranza y cada vez más narcisista a ultranza. Es decir, lo que promueve la televisión, la publicidad, la competencia entre los sujetos, etcétera. El valor incluso de uno mismo está subordinado a marcas. Fíjate que el sujeto primero fue sustituido por las marcas. Venimos arrastrando eso de la década de los 80, cuando la gente descubrió que el problema no era la calidad del producto, sino la marca, lo que la gente buscaba, ¿verdad? Tú le pones dos productos que hacen la misma función, pero hay uno que tiene una marca sonora y la persona quiere esa Parecido marca. mucho a los medicamentos, ¿no? Bueno, los medicamentos también, pero los medicamentos se trabaja con el problema del miedo, el terror. Es decir, si yo compro el genérico y me va a funcionar, pero este que es de Pfizer sí me va a funcionar, entonces me voy con este. Eso ocurrió con el Tylenol, un ejemplo muy bueno. Y con los vehículos también, ¿verdad? Sí, todo lo que tiene marca. En el caso del medicamento, la Tylenol se posicionó en la mente del consumidor como un producto para competir con el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Sí, porque antes había, para nosotros los de esta edad, los de la mía, estaba el mejoral. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que la aspirina comenzó rápidamente a cobrar mercado y la Tylenol quiso competir, entonces hizo un Tylenol sin aspirina y un Tylenol con aspirina. Okay. ¿Y qué ocurrió? Se cayó la venta en el mercado, porque lo que la gente tenía posicionado es que el Tylenol era sin aspirina, era una competencia para el sector de las aspirinas. Las marcas juegan con la mente de la gente porque hay una gaseosa del color tuyo y mío, que, bueno, en definitiva, según me dijo una persona que atiende la salud de la alimentación, me dijo, eso es todo igual, no importa que tenga azúcar como que no tenga azúcar, porque el daño ya está hecho. Tiene azúcar. El gancho es que el cero azúcar lo que está diciendo es que no tiene sacarosa, pero tiene fructosa, que es azúcar. Qué feo esa palabra. Mire, ¿quiénes son más egoístas, los hombres o las mujeres? Es una buena pregunta. Los trastornos narcisísticos de la personalidad aparecen con más frecuencia en las mujeres. Y los trastornos límite de la personalidad, donde también aparecen visos de narcisismo, ocurren más en las mujeres. El hombre tiende más al empotamiento emocional, a la sociopatía. Porque la masculinidad que nos venden, la vieja masculinidad, bueno, que sigue siendo la misma, no hay nueva todavía, es la de que tú no puedes llorar, tienes que ser un tipo fuerte, tienes que ser duro, tienes que responderle al otro con la misma energía, tienes que, si incluso irte a los puños debe hacerlo, etcétera. Entonces, eso va afectando la manera natural de expresión de las emociones, y por consiguiente el hombre es más propenso a trastornos de represión de las emociones que la mujer. Y por consiguiente hay mayor riesgo de trastornos sociopáticos en varones que en mujeres. De hecho, a nivel demográfico hay más casos de sociopatía masculina que de femenina, pero hay más trastornos límite en la mujer. Pero finalmente, todo eso tiene que ver con el poder también. El riesgo del poder y el narcisismo es que existe incluso un estudio que se llama la tríada del mal, donde es un sujeto con problemas narcisísticos, pero también tiene problemas de un abultado egocentrismo, un riesgo de conducta sociopática y un riesgo de maquiavelismo. El maquiavélico es el sujeto que permanentemente está calculando cómo obtener beneficios personales. Entonces, un sujeto con esas tres características que alcanza el poder, cualquier parecido con uno de los que tenemos ahora mismo en época de guerra, no es pura coincidencia, pues pone en riesgo a la propia humanidad.
Yo no quería entrar en el tema de los presidentes narcisistas, pero ojalá tenga tiempo para en la próxima presentación hablemos un poquito de eso, porque es preocupante, pero finalmente, si tú quieres responderla, la respondes, si no, no responda nada. Ujú. Hay mujeres egocentristas que controlan a los hombres bajo ese argumento. La seducción es uno de los recursos fundamentales de las mujeres. Y como dijimos, toda conducta cuando se mantiene... El ego es una seducción. Se trata de seducir desde un ego, desde el ego, ¿verdad? Es como una satisfacción del ego poder manipular al otro. Ninguna Entonces, otra mujer te da lo que yo te doy. no, las mujeres son expertas en seducción y en manipulación. Son expertas en eso porque son educadas para eso. Al hombre se le educa desde el punto de vista evolutivo, de la psicología evolutiva, para ser el macho proveedor, y ha sido siempre así. Y la mujer, entonces, el poder real que tiene es el poder de seducir a ese macho proveedor. Y obviamente, lo sepa o no, lo pone en Lo práctica. seduce o lo sugestiona. Lo pone entre la espada y la pared. Bueno, la seducción es cuando yo utilizo recursos sutiles para obtener mis objetivos. La sugestión es cuando yo uso recursos amenazantes para obtener esos objetivos. Parece lo mismo, pero no lo es. Te pongo un ejemplo. Una marca de aceite presenta un vehículo que se le quemó el motor. Y cuando la cámara sube, el vehículo está en un desierto donde no hay, en miles de kilómetros no hay un mecánico. Entonces dice, o usas esta marca para hacerle la vida fácil a tu motor, o él te hará la vida difícil a ti. Eso no es seducción, eso es sugestión. Gracias. Un placer. Qué bueno. Eso pone a la gente entre la espada y la pared. Las mujeres son expertas en eso. Señores, por ahora, por hoy, esta emisión de Sin Pose para ustedes.